Muy buenas tardes para todos, feliz sábado, estamos en este 19 de abril, sábado de víspera de Pascua en pleno Semana Santa y tenemos muchos temas como siempre para hablar de la ciudad, de nuestro país y de todo lo que nos sucede. Vamos a presentar enseguida al equipo, pero antes, escuchá en las voces de los protagonistas cuáles son los temas del día. Un hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovecha nada, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Tener la mayoría no nos da la razón no la va a dar cuando mostremos que en la provincia de Santa Fe se escucha, que en la provincia de Santa Fe se debate y que en la provincia de Santa Fe unidos podemos salir adelante. ¿Vas a mirar hoy con atención el día o te pregunto qué va a pasar hoy? La verdad es que no sé y no me importa. Bien. El PRO abrazó con mucho amor esta ciudad hace 17 años. Hubo un equipo profesional que trabajó muchos años con mucho amor para que la ciudad funcione. Hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba, se llenaba de moretones por los golpes y se sacaba fotos diciendo que algún día las iba a usar. Y la lesión en el ojo claramente fue el resultado de una intervención estética que se hizo, que ella siempre negó y que ahora quedó probada. Yo contraté un matemático y le dije, mira, tenemos todos estos policías, ¿cómo los ubicamos? Para combatir el delito. Los pusimos en cada uno en su esquina y yo tenía en mi teléfono marcado todos los puntitos donde estaban los policías. Cuando uno no estaba, qué sé yo, el de Acoita y Rivadavia, no estaba, saltaba acá en un semáforo y yo lo llamaba, el comisario, che, ¿qué pasa que el de Acoita y Rivadavia no está? Y me explicaban, bueno, volvió, no sé, se enfermó, alguna razón habría. En Argentina el que fue tibio terminó mal, o bueno, terminó sin ningún tipo de honor. Cuando nosotros asumimos, nos dijeron, ustedes están mintiendo, ustedes no van a poder recortar el gasto público porque los piquetes, porque la ayuda social. Y miren que terminamos, ahora, sin piquetes y con la canasta básica totalmente cubierta por la ayuda social. Hay que ayudarlo al presidente, no hay que empujarlo a desgastar el valor de la palabra presidencial. Decime que se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DN y La Nación yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Y aquí estamos en Nueva Opinión, después de lo que ha sido este compendio de voces de la semana. Como siempre decimos, pasa de todo, ¿no? Porque nosotros nos encontramos semanalmente y todo este copilado ha sido de los últimos 7 días que tenemos para compartir y sobre todo para analizar aquí en esta hora. Hasta las 3 de la tarde estamos en vivo aquí en Más 107.5 Radio. Estamos en YouTube, estamos en FM, estamos también en la aplicación a través de Google Play y App Store. Obviamente se puede descargar. Y voy a presentar a los compañeros de cada sábado firmes. Este es el 6º programa y las 6 veces estuvo aquí presente y va a seguir estando Patricio Zuna. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mate? ¿Todo bien? Acá estoy hecho un negador del frío. Hoy vine un negador del muy frío. Abrigado, pero sin campera. Es decir, me puse buzos, pulóveres, pero la campera la dejé guardada todavía. No quiero saber nada con el frío, pero obviamente es lo que se viene. Sí, estamos entrando ya al primer mes del otoño y obviamente las perspectivas son de que vaya aumentando el frío. En esta jornada igualmente tenemos 16 grados de temperatura, un día soleado, la verdad muy, muy lindo para estar afuera, pero bueno, obviamente con un buzo. Germán Borrego, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Mateo, Pato? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, che. Todo bien, hermoso sábado, Un fin de semana largo, viste, que bueno, obviamente nosotros acá estamos trabajando y capaz para algunos la rutina fue la misma, pero se percibe como el clima de fin de semana largo, mucha gente en la calle, ¿no? Muchas actividades. Sí, yo la verdad que hoy a la mañana
Se notó distinto también. Muy temprano no había nadie, pero más tarde sí, depende en qué lugar de la ciudad, ¿no? En la parte de los negocios o las zonas que se suelen pasear, no había nada. En las paradas de colectivos, perdón, al revés, estaba lleno de gente. En las paradas de colectivos no había nadie. Claro, totalmente. Sí, bueno, ese panorama en vivo que tienen siempre estos días. Está Juan Carlos en la operación. Juan Carlos, muy buenas tardes, como siempre. Gracias por tu generosidad, tu ayuda en la puesta del aire del programa. A ver si va a ser su saludo. ¡Hey, hola, amiguitos! Claro, ahí está. Hola, amiguitos, como dice Mickey Mouse. Y Johnny... Mágico, como José María. Y Johnny López está, como siempre, en la producción, en la preparación del aire. De hecho, ha sido su obra compilado desde inicio. Le mandamos un saludo grande. No lo tenemos aquí en el estudio, pero siempre presente a Johnny. Tenemos las redes sociales de nuestro programa, recuerden seguirnos, allí subimos siempre un poco material que nos ha quedado de los distintos programas, también noticias, sí, @nueva.opinión en Instagram y en Twitter, nueva.opinión, y tenemos las redes sociales de la radio, Instagram, Twitter y YouTube, 107.5, en realidad Instagram sería 107.5 más radio, ahí para poder seguirnos y mirarnos en YouTube los distintos programas en vivo. Bueno, ¿les parece que hablemos un poco de lo que vamos a tener? Hoy hay un invitado muy especial, ¿no es cierto, Ger? Para hablar de economía, porque ha sido el tema de la semana. El tema de la semana, la economía, semana corta, 3 días hábiles, sí. Ahí justo me escribió que está llegando, así que sí, vamos a charlar con Ariel Koremer sobre todo lo que pasó y lo que viene, ¿no? A ver qué opina. Todo un referente y una voz autorizada en este tiempo en el cual es importante ir a las voces autorizadas, ¿no? Y a las voces especialistas porque, si bien obviamente la incertidumbre reina, en ese sentido conviene escuchar a los que saben, así que va a ser interesante charlar con Ariel Koremer de cómo llegamos hasta acá y qué va a ser lo que sigue hacia adelante. También, Pato, algo importante vinculada a una provincia argentina, porque tengamos en cuenta que la entrada de dólares no es fácil en el país. En absoluto. Hay mucha dependencia del campo y por eso cada vez que se hace un anuncio vinculado a otro sector es para celebrar, así que vamos a estar contando sobre un hallazgo de la provincia de Chubut, ¿no? Sí, eso es una buena noticia, vengo. Siempre en todos los programas cuento malas noticias, desastres, guerras, qué sé yo. Bueno, esta vez me toca contar una buena noticia, que se halló un yacimiento de gas shale en la provincia de Chubut y ya hay una inversión inicial de Pan American Energy prometida de $250 millones de acá a 5 años. O sea, para las arcas de la provincia es un golazo. Ahora yo quiero dejar una pregunta picando, ¿no? Para después. ¿Cómo puede ser que un gobierno provincial pueda conseguir $250 millones sin salir del país y el gobierno nacional con 9, 10, 11 viajes hacia el exterior, Israel, Estados Unidos, 0 inversiones? Eso es una pregunta que quiero dejar picando. Bueno, obviamente la gestión es la clave, ¿no? Ahora vamos a estar un poco contando sobre eso. Y falta un mes, menos de un mes para votar en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estamos a 4 semanas. Hoy es 19 de abril, el 18 de mayo, el gran día, y la campaña toma vuelo, ya está anunciado un debate, ¿sí? Si les parece ya nos metemos directamente en este tema, porque está anunciado un debate para principios de mayo, y porque los cruces no cesan, ¿no? Sobre todo con el PRO en la mira, fue Mauricio Macri un protagonista muy importante esta semana. Y sí, respaldando a los Penato, obviamente, pero a mí la pregunta que me surge es si Adorni va a presenciar, va a estar en ese debate al final, que siempre se hace en televisión, en el mismo canal todos los años. ¿No? Sí. Es una de las 5. Por ahora no mandó delegado, por lo cual no tendría voluntad de ir, digamos, ¿no? Porque si no, generalmente te mandas tu representante, aunque sea a discutir las reglas. Claro, porque es primordial, siempre uno prende el televisor y los ve que arrancan, pero siempre hay unas reglas, unas pautas que ponen todos, que se ponen de acuerdo para que haya cierta armonía entre los debatientes. Totalmente. ¿Y van a estar todos o van a ser? Y son muchos los candidatos, son muchos, ¿no? Uno tiende a creer. Ahora, ¿cómo dejas afuera a Caruso Lombardi, por ejemplo? Que te va a asegurar. Bueno, qué lindo, aparte, si va Caruso, que las encuestas están más abajo, porque hay criterios, ¿viste? Para determinar los debates. En Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen con las encuestas. Claro. Dicen los 5 primeros las encuestas. Ahora, acá en la ciudad Caruso no está tan alto, pero sin embargo es show garantizado. Claro. Y bueno, entonces hay que ver qué es lo que se prioriza, el show o las propuestas, ¿no? Y quizás si no va Adorni, va Caruso Lombardi y ahí tenés el rating y el show garantizado. Ahí la tenés. Cosas para decir va a tener y probablemente se pelee verbalmente, ¿no? Sí. Ahora, la presencia de Mauricio Macri muestra que obviamente hay nerviosismo en el PRO, porque si no lo sacarían a la cancha Macri para una elección de legisladores, recorriendo encima los barrios. Se hizo viral un video en la panadería del expresidente, y a la vez que se juega todo, ¿no? Es decir, hay una idea de que
por ahí las cosas no están tan cómodas como en otras elecciones y encima la importancia de la elección como que no puedes dejar nada librado al azar. Es una figura fuerte con buena imagen en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el electorado. Me parece que el PRO lo que muestra es que quiere conquistar al electorado que lo supo votar. Claro. Es decir, es más fácil enamorar a alguien que ya estuvo enamorado de vos y que por ahí ahora está enojado, o reconquistar sería, que a alguien que no te va a votar nunca. Y por eso lo ponen a Mauricio Macri en la cancha, ¿no? Sí, yo creo que la imagen de Macri como jefe de gobierno es distinta a la imagen de Macri como presidente. Sí. Creo que ha quedado más latente, al menos dentro de los límites de la General Paz y el Riachuelo, cómo fue la gestión de él. Porque, bueno, quieras o no, hubo bastante... La ciudad cambió, al menos estéticamente, entre subtes, metrobuses, bicisendas, como quieras, ha cambiado. Hay muchas cosas para reprocharle también, obviamente, yo me pongo en la fila, pero sí ha cambiado la ciudad. Yo creo que es un objetivo de cada partido político, es, bueno, dejar mi marca para que se note que estuve acá. Claro, en los hechos, además, nunca perdió una elección el PRO. Es decir, viene invicto. Creo que incluso hasta en encuestas es la primera vez que no está liderando. Bueno, pero tengamos en cuenta que también había otros espacios políticos que antes integraban el frente y ahora esos espacios van por afuera. Eso así es que cierto, también ¿no? esa también es una realidad. O sea, ganaba, pero con todos esos frentes adentro. Hay que ver ahora afuera. Y además ahora no solo tiene afuera la UCR, la coalición cívica que mencionaba bien Ger, sino a Rodríguez Larreta, que es una figura. Como si fuera poco. O sea, están afuera los espacios y a su vez el PRO en sí mismo también se va en dos espacios distintos. Así que es todo una novedad eso. A nivel individual, lógicamente, tanto Larreta para lo que sería el PRO como Marra para Adorni le van a generar unos votos, le van a sacar unos votos que son clave y que mientras tanto el peronismo espera sentado, ¿no? Porque ahí no tiene tanta fuga, más allá de Alejandro Kim, que es como una de las incógnitas. Sí. ¿Cuánto le puede llegar el peronismo clásico, Kim y Al Medina, no? Claro, las encuestas le dan como 4% a cada uno más aproximadamente y Santoro liderando con un 26, 27 por ahí. ¿Querés que hablemos? ¿Vayamos a los números de las sí. encuestas? ¿Te parece, Germán? Sí, es la que vi es el promedio de 9 encuestas, ¿verdad? Exactamente, sí. Obviamente que hay mucho en el medio que se va a ir corrigiendo porque faltan todavía 4 semanas, mucho indeciso siempre y que siempre la encuesta, hoy en día hacer una encuesta no es tan fácil. Leandro Santoro lidera este promedio que mencionaba Germán con el 26% de intención de voto, por lo menos según este promedio, algunos lo dan llegando a 30, otros un poco menos. Tengamos en cuenta que sacó 32 en la elección de jefe de gobierno, pero bueno, una elección ejecutiva y además con menos candidatos. Esta elección, al tener más candidaturas, se divide más el voto. Segunda, y en un empate técnico por el segundo lugar, aparece Silvia Los Penato del PRO, mencionaba recién Pato que es la primera elección en la cual ni siquiera las encuestas se está liderando, es cierto, y a bastante distancia, ¿no? 8 puntos Los Penato del PRO. Después Manuel Adorni aparece con 17, por eso decía empate técnico, un punto de diferencia. Algunas lo ponen segundo Adorni, otros a Los Penato, pero replicaría ese 17% que fue el primer porcentaje que sacó Milei cuando se presenta en el 2021 para diputado nacional. La primera elección, que era legislativa local también, Milei va por la ciudad de Buenos Aires, saca ese 17% que por ahora lo mantiene, pero da la sensación que le cuesta romper un techo a la Libertad Avanza. Sí, porque ahora es gobierno nacional y tiene una buena imagen en el distrito. Sí, es verdad eso. De hecho, si no recuerdo mal, para la presidencia ganó en todos los barrios. Claro, en el balotaje. Sí, y de hecho, Marra, cuando se candidateó para jefe de gobierno, creo que sacó un 10%, sacó menos incluso que Milei para las presidenciales, sí. Así que estaría perdiendo un poco del electorado. Si no recuerdo, Marra, ¿está el número de Marra ahí? Marra, 8% es el que sigue después de Adorni. Fíjense que si estuvieran unidos, la suma estaría mucho más competitivo respecto a Santoro, ¿no? Tal cual. Pero sí, 8%, un poco menos que lo que sacó y mencionabas vos, Pato, respecto a la campaña de jefe de gobierno. Y Horacio Rodríguez Larreta, 8,5%. A nivel individual, una caída muy fuerte. Ahora, al no tener estructura, uno dice, bueno, si Larreta entra él y 2 legisladores, por lo menos se mete en la discusión política, ya sin tener el yugo, podemos decir, de Macri, que durante todo el 2023 le impidió mandarse solo. Es decir, Larreta rompió, formó algo nuevo, pero obviamente a nivel individual, para alguien que supo ser candidato a presidente hace un año y medio, y sacar el 8% en su distrito no es una buena elección. No sería una buena elección. Hay que ver después qué pasa, ¿no? Y tiene que empezar de cero. Ese es el problema. Tiene que empezar de cero y bueno, el camino es este. Y después aparece obviamente el Frente de Izquierda con el 3,9%. Tengamos en cuenta algo. Hay que sacar el 3% como mínimo para ser legislador. Es verdad. Recién a partir de ahí es la distribución por el sistema DON, por lo cual
de esta lista de encuesta que tenemos, hasta Vanina Biasi entraría a la legislatura. El resto se repartiría dentro de estas 6 listas, o 5, porque Biasi sería solamente ella, los otros 29 legisladores en pugna. ¿Sí? Ahí sí por un sistema proporcional. Eso es lo que tiene una elección tan pareja. Por ejemplo, Lucille Levy de la UCR, si no saca más del 3%, no entra. Entonces van a estar ahí peleando y pujando. Bueno, también mencionábamos a Caruso Lombardi. Está también otros nombres vinculados, bueno, Paulo Oliveto de la Coalición Cívica, ¿no? Vinculados al tema. Sí, sí. Así que bueno, así viene la cuestión respecto a la ciudad. ¿Quieren hablar de Chubut? ¿Del hallazgo? Me gusta, yo porque tengo una opinión formada respecto a eso. Bueno, ahora te vamos a escuchar con claridad, Ger, pero Pato, introducinos un poco en el tema porque hablabas de algo interesante, una inversión que hace una provincia en un contexto en el cual a la nación le cuesta mucho, o no quiere, y algo para celebrar porque puede ser un futuro potencial ingreso de dólares, ¿no? Claro, bueno, primero hay un yacimiento, es difícil por dónde empezar. Hay un yacimiento que se encontró a través de una exploración que es de gas shale, ¿no? Está en la cuenca del Golfo de San Jorge en Chubut. Ya había una infraestructura previa ahí para extraer petróleo, pero obviamente se estuvo buscando más profundamente y ahí se encontró el gas. ¿Qué pasa? Al haber ya una infraestructura, abarata costos a la hora de reacondicionar esa infraestructura para el nuevo tipo de extracción. Esta extracción la está haciendo y la estaba haciendo la empresa Pan American Energy, que ahora le pidió primero permiso a la gobernación para explorar y ahora para explotar. Es la que aquí administra Acción, Pan American Energy. Sí, es la que ya estaba extrayendo petróleo, pero bueno, es un yacimiento que tiene, bueno, es finito, ¿no? Estamos hablando de energía no renovable, entonces tiene su capacidad finita. Ahora, ¿qué sucede? Al encontrar este nuevo yacimiento, enseguida, es como el gobernador Ignacio Torres lo definió como un mini vaca muerta. Ah, sí. Es un tipo de yacimiento, el gas shale, que se aloja en la roca, en la arena, a mucha profundidad, y la forma de extracción es, bueno, enviar un choque de presión de agua para quebrar esas piedras y extraerlos también a través de la presión. Eso genera un poco más de gasto, ¿no? Es una forma de extracción más cara, pero dado cuando el mercado cuando está muy caro, básicamente, el gas o el petróleo que se extrae de esa manera, cuando está muy alto el barril, por ejemplo, de petróleo, esa forma de extracción sí es redituable para las empresas, y este es uno de esos momentos. Entonces, esta empresa, con una mínima inversión que va a ser, desde la perspectiva de ellos, $250 millones iniciales, van a estar extrayendo este gas para poder exportarlo en una infraestructura ya que previamente existe. Ahora, lo importante es que $90 millones van a llegar netos para la provincia. Directo. O sea, es un para gran número. Un presupuesto provincial es un número muy alto, ¿no? Uno está acostumbrado obviamente a hablar del presupuesto de la nación, pero pensemos, es una provincia, $90 millones. $90 millones de acá a 5 años, y estamos hablando de la inversión inicial, porque después seguirá la extracción, porque la concesión es por 35 años, con 10 años más para extenderlo. Y ahí siempre están las regalías, obviamente hay otras formas de ingreso. También hay mucho más, porque eso solo es la inversión inicial para extraer. Después están el porcentaje que se va quedando en la provincia con los volúmenes que se exportan de allí, y además también hay una cuestión muy importante que yo creo que, porque no es solo extraer y chau y sacamos un porcentaje, porque también hay una inversión en, por ejemplo, en implementar programas de formación profesional, que va a hacer la empresa junto con la provincia, y eso es muy importante porque fomentan también la contratación de empresas locales para el transporte, y además el trabajo local y la profesionalización de los trabajadores. Entonces eso es una inversión a futuro bastante importante, porque no solo se genera esas ganancias, sino que generas nuevos profesionales de esa manera, y además generas trabajo directo. Ahora, eso va a incidir directamente sobre los chubutenses, porque al tener una inversión tan grande de dólares, las arcas provinciales van a tener un importante ingreso que es importante siempre tener
ese respaldo y además en dólares, una divisa extranjera. Total. Germán, ¿cómo lo ves? Mira, yo quiero destacar la importancia y lo que significa que los gobiernos locales también se sumen a todo lo que tiene que ver con el movimiento productivo y la generación de dólares, trabajo y producción. El modelo Chubut y la gestión de Nacho Torres, la verdad que es impecable en este sentido. Tengamos en cuenta que tomó una provincia con un déficit fiscal impresionante, con problemas con los docentes, atraso del salario en el sector público. No solo ordenó las cuentas, sino que puso un modelo productivo, no solo ahora con lo que contabas vos, Patricio, respecto de inversiones en energía, sino también el sector vitivinícola, el sector de la pesca, minería en la cordillera. La verdad que se puede mantener los números fiscales en orden, se puede gestionar la educación y además generar trabajo y producción. La verdad que el modelo Chubut y la gestión de Nacho Torres en ese sentido es para imitar. Además es donde empezó todo, digamos, en Chubut, porque recordá que en 1907 se encontró la primera vez en que se encontró petróleo en el territorio argentino, fue allá en Comodoro Rivadavia. Acá estamos hablando del Cerro Dragón, claro, que está como unos 60, 70 kilómetros de allí, y la verdad que de hecho en realidad no estaban buscando petróleo, en un principio estaban buscando agua para extraer, era el Ministerio de Agricultura que estaba buscando agua, que al final encontró petróleo y dijeron, bueno, esto es más rico que el agua, esto refresca mejor. Es una provincia bendecida. Tal cual. Bueno, y justamente también, ya que hablamos un poco de historia, creo que fue Farrell que lo convirtió en territorio nacional a toda la cuenca del Golfo de San Jorge, que era, bueno, toda la cuenca hasta los Andes, generaron la gobernación de Comodoro Rivadavia, así que claramente los gobiernos siempre entendieron desde un principio que era una zona estratégica, al menos en el ámbito energético, para la extracción de hidrocarburos. Bien, bien. Bueno, una noticia que vamos a estar siguiendo, pero que sin dudas a priori, digamos, el anuncio es para celebrar y sobre todo con buenas perspectivas, como mencionaba vos, Pato, para las provincias dentro de este contexto que emerge tan complicado, ¿no? Bueno, son las 14:24. Enseguida vamos a estar hablando de economía, porque ya tenemos en nuestros estudios a Ariel Koremer, que muy gentilmente se acercó, lo vamos a estar saludando en breve. Hay muchos temas para hablar, ha sido el tópico de la semana, la economía, así que queremos escuchar un poco su análisis, su mirada, dentro de este sábado en el cual estamos bastante relajados, obviamente, para la Semana Santa, y tenemos también para compartir hasta las 15 mucho más de Nueva Opinión. Estamos para hacer una tandita y enseguida tenemos la otra mitad del programa con Ariel Koremer como protagonista central y la economía, nuestro bolsillo, para saber por qué llegamos hasta acá y qué es lo que sigue. 14:30 en punto, nos queda la media horita final de programa en Nueva Opinión hasta las 3 de la tarde aquí en 107.5 más radio, a través de YouTube, a través de la radio FM, el estéreo, lo que sería el dial, y también por supuesto la aplicación de los celulares. Dijimos que vamos a hablar de economía porque fue el tema de la semana. ¿Cuándo no es tema en la Argentina la economía? Uno puede preguntarse, pero obviamente a partir de los anuncios del viernes pasado vinculados al nuevo régimen cambiario y a lo que fue la salida de lo que comúnmente se llama cepo cambiario, empezamos ante un escenario novedoso al cual hay que adaptarse. Y por eso nos propusimos para este sábado tener una de las voces más especialistas en economía en nuestro país, quien suele dar tanto de la divulgación como de la docencia y la explicación, y por eso muy gentilmente él se acercó a nuestros estudios para poder charlar. Estamos hablando de Ariel Koremer, quien es doctor en economía, también docente universitario y referente, por supuesto, en el campo de la comunicación económica, si esto se puede decir de esta manera. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Opinión. ¿Qué tal? Un gustazo estar con ustedes. Igualmente. Un saludo a la audiencia. Felices Pascuas. Bueno, muchas gracias igualmente de nuestra parte. Bueno, a ver, si te pregunto cómo estamos, obviamente es una pregunta amplia, pero sí se puede hacer un balance de lo que ha sido estos 3 primeros días hábiles del nuevo esquema cambiario. ¿Cómo lo analizaste? ¿Te sorprendió? ¿Era algo que esperabas o básicamente pasó lo que tenía que pasar? Mirá, para mí la noticia más importante no es el cambio del sistema cambiario. A ver. Es la liberación del cepo. Excepto durante la etapa Macri, en la cual fue infructuosa y terminó mal, si sacamos esa etapa, tenemos cepo desde las elecciones de 2011 en que Cristina sacó el 54%. Noviembre del 2011. Noviembre. Sí. Gracias por... Desde 2011 Argentina no para de tener problemas en su crecimiento. De hecho, hoy estamos con un ingreso per cápita por debajo de 2011.
O sea, de 2011, en términos estrictos de la teoría económica, no estamos creciendo. Y de 2011, al día siguiente que gana Cristina, se impone el cepo. El cepo no es una medida de política económica, el cepo es una medida que no hay más remedio que tomar. De último recurso. De último recurso. Cuando los argentinos llevan su demanda de dólares al extremo de agotar las reservas del Banco Central. Entonces, de 2011 al 2025 tenemos... Y 13 años y medio, si podemos decir que 13 años fue y medio fin del crecer. 2011. Para crecer es imprescindible que sea fácil el acceso a poder importar insumos y bienes de capital. Entonces, cuando vos tenés cepo, lo que vos restringís, ese control de cambios implica restringir la entrada de importaciones de insumos intermedios y bienes de capital. ¿Por qué resalto eso? Porque del total de importaciones, 70%, 3/4 partes o más hoy en día, no son bienes de consumo. Son bienes de capital, partes y accesorios de bienes de capital e insumos intermedios. Más aún, tomando lo que estaban hablando antes, Argentina hoy, en principio no tengo la cifra finita, digamos, tiene superávit en la cuenta comercial de comercio de exterior de energía. Sí. Está a punto digamos, de tener un boom de exportaciones, todavía más de lo que tiene hoy en energía, de tal manera que no tiene demanda de divisas también por productos energéticos, digamos, como sí tuvo durante casi todo el kirchnerismo en términos de importación de gas, claro. Gracias a las inversiones en Vaca Muerta. Eso permite ahorrar divisas. Entonces, la verdadera demanda de divisas que hoy necesita Argentina cubrir para poder crecer son las divisas que necesitamos para poder comprar insumos y maquinaria. ¿Y por qué pensás que el gobierno apenas asumió, cortaron muchos, todos estos proyectos de gasoductos de Vaca Muerta que iban para un lado, para el otro? Como que en un principio se cortaron, pero después se recomenzó alguno, y no todos los proyectos. ¿Cuál era el objetivo del gobierno? Si evidentemente era una fuente tan importante y tan inmediata, casi en corto plazo, ¿no? Se termina el gasoducto y ya tenés la exportación desde el puerto. Sí. Mirá, acá el ajuste, viste, yo hablo sin filtro, acá hubo un ajuste. Tampoco fue por decisión. Si hubiera ganado Massa, venía el ajuste igual. O sea, llegamos a una situación, el año 2023, permitime generalizar tu inquietud, llegamos a una situación de quiebra de todo el sistema económico argentino, quiebra del sistema previsional, quiebra de los bancos estaban al borde de la quiebra porque toda su cartera crediticia estaba otorgada al Estado y el Estado estaba a punto de defaultear, y quiebra del mercado de trabajo que viene ya de hace años. Yo pongo la fecha, no le va a gustar a los peronistas, desde 1943 hasta el presente, por la ley de contrato de trabajo de Mussolini que se impuso en ese momento. O sea, estamos atados a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Justo, recién lo nombramos a Farrell. Precisamente. Todo tiene Mirá que ver con qué presente está ese gobierno, el gobierno de Gou. Que luego, bueno, fue un gobierno corporativo inclusivo el de Juan Domingo. Ahora, yendo al presente, eso desembocó en un país que le cuesta muchísimo tener un sendero de crecimiento constante y sostenible. Hoy la productividad de la economía argentina equivale a la de esa época. O sea, la productividad de su capital y de su trabajo y de su tierra, la tierra es mucho más alta y más dinámica, pero compensa, o sea, sería todavía peor, es la de 1950. Y la productividad del trabajo es la de 1974. En esa, no los voy a dejar muy felices o propicios para el festejo de Felices Pascuas, pero también me suena eso, viste, que a mí me gusta la historia, sí. El Felices Pascuas de Alfonsín, que fue tan desgraciado, digamos. Pero ¿está la casa en orden ahora? Entonces, lo que hay que tener presente es que el ajuste que se hizo en obras públicas
que es la que vos señalás, que estuvo parcialmente paralizada, no tengo el detalle, vos tenés el detalle, en ese caso era inevitable porque no había plata, pero no hay plata, está simbolizado en que el Estado no tenía dólares suficientes para respaldar los pesos circulantes que los argentinos a su vez rechazaban y aún hoy siguen rechazando. Ese es el desafío actual que tiene Argentina, haber adoptado un sistema cambiario más o menos flotante entre bandas, a mi grueso entender, muy amplias, del 40%, sí, entre piso y techo, por primera vez en Argentina, con la novedad positiva de tener superávit fiscal, y que el dólar deje de ser la expectativa, decimos en inglés los economistas, lead indicator, anticipador de la inflación futura. Ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque vos también dijiste, perdón, tu nombre era... Mateo. Mateo. Dijiste adaptar al nuevo sistema, precisamente, es lo que estamos viendo ahora. O sea, hoy los argentinos tienen, se dice en economía y la persistencia de una conducta, de una forma de comportamiento, de que cada vez que se dispara el dólar remarca los precios. La dolarización, sí, la mentalidad del dólar en el argentino. Es consecuencia de una estructura económica y de una política económica. Claro, pero ¿en qué momento se puso? O sea, ¿fue con la dictadura? Voy al hueso, ¿fue con el peronismo previo a la dictadura? ¿En qué momento? Porque apareció justo la época de la crisis del dólar, ¿no? No, mucho más atrás. Mucho más atrás. ¿De los 70? Sí. Ah, a ver. Justo estamos haciendo un paper con Emilio Campo, capaz que lo ubican por su propuesta de dolarización, es muy fanático de la historia. A veces no estoy de acuerdo con él, pero en esta sí estoy de acuerdo. Que la fecha de la decadencia argentina no es 1975, es importante, ¿sí? Como etapa disruptiva que aceleró la caída argentina. 1975 y todo lo que vino después, ¿no? Sí. Ahora, el 75 también se marca desde la crítica hacia el liberalismo por el Rodrigazo. Sí, pero el Rodrigazo fue realizado por un gobierno peronista. Pero con un concepto de liberalización de precios, ¿o no? Bueno, igual no es la idea discutir Rodrigazo, pero está bueno, pero el año previo con un concepto de congelamiento de precios rabioso. Claro. ¿Ah? Pero bueno, yo tengo el análisis de la historia económica que esto viene de antes, porque el tema de tener un régimen inflacionario está vigente desde los 40, con antecedentes de los 30. Cuando se funda el Banco Central, para el presidente es clave la fundación del Banco Central y la posibilidad de emitir dinero libremente. Para mí no. Porque el resto de América Latina fundó bancos centrales en la crisis de los 30, tuvo luego hiperinflaciones en los 80 como nosotros, a la salida de la crisis de deuda que agarró a toda América Latina al fin de la crisis petrolera, en parte, Rodrigazo es parte de eso, pero no volvió a tener hiperinflación. Bueno, tu pregunta lleva a algo muy profundo. ¿Cómo tenemos un país que volvió a tener hiperinflación? Tuvimos en 89, junio de 1989 y en diciembre de 1989 otro remesón hiperinflacionario con Menem mismo. Ya Menem, claro. El 75 puede ser otra fecha de otra mega inflación. Ya es una discusión más detallada y sutil entre economistas, porque tiene que ver la magnitud con qué conducta adoptan los argentinos, hasta dónde llegan, ¿sí? Y qué estabilización hacer. Ahora, todo esto que estamos relatando con antecedentes desde los 40, es que el argentino se refugia en el dólar para poder sostener sus ahorros y el poder adquisitivo de sus ingresos. Ese es el punto. Cuando de ahorro pasás a tu ingreso salarial a comprar dólares para hacer, ¿se acuerdan? Dólar puré. Sí. Con la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, que yo accedía a los $200 durante la pandemia y el gobierno anterior, como algo negativo lo digo, prohibió el acceso al dólar blue a los que recibían planes sociales, barbaridad atómica, pues con eso podían arrimar más ingresos que sus planes sociales, justamente. A ellos lo debías habilitar, o sea, también llegamos a una degradación del mal manejo de la política de ingresos típica del peronismo, digamos. Se degradó a tal nivel que afectaste a la población menos pudiente
no permitiéndole acceder al dólar blue. A ese nivel llegamos. Y cuando se quiso controlar precios, ya desde Moreno, no tuvo los efectos que hubiese tenido o que tuvo en el pasado el control de precios del Plan Austral o el control de precios de Helbar. O sea, ya Argentina llegó a un punto que la política populista de control de precios ya no tiene efecto. ¿Por qué? Bueno, no me están interrumpiendo, yo sigo reflexionando. Porque el Estado está desarmado. No hay Estado. No hay Estado ni para controlar precios. Lo demostró la pandemia, que agudizó el problema de la gestión estatal. Sí. Y esto lo digo independientemente de liberal no liberal. Imagínate, no liberal tenés que tener todavía un Estado más fuerte. Siendo liberal, para lo básico, lo mínimo, que es la salud pública, la educación pública, seguridad, defensa, etcétera, ni siquiera tenemos un Estado hoy, No tenemos gestión estatal. ¿Crees que debería haber un Estado, aunque sea un poco más presente en ese sentido? Es que justamente cuando se decía Estado presente, a la hora de la gestión, la verdad que fue horrible. No, yo no digo un Estado sobreprotector o por demás, sino un Estado con la presencia exacta o justa. Pero, no sé permitime, porque como se desvirtuaron las palabras durante el kirchnerismo, ¿viste? Tengo una visión muy negativa. Reemplazar Estado por Estado eficaz, me gustaría. ¿Qué es un Estado eficaz? Bueno, se otorga una ayuda social que llega al que le tiene que llegar y que sirva esa ayuda social. ¿Sí? Y que es un método paliativo, o sea, tiene que ser momentáneo hacia la persona que lo percibe. Y que permita generar empleo a las pymes, por ejemplo. Ahora te obsesiona, ahí está. Digamos. Y para eso tiene que bajar impuestos. Entonces en esto vamos a coincidir, digamos. Ahora, siempre las pymes saltamos la grieta. Ahora, el Estado eficaz, te doy un punto porque es clave esto. El Estado eficaz en Argentina no existe. ¿Por qué? Porque los diversos ajustes, por eso es importante el equilibrio fiscal, para no llevarnos a un ajuste tan brutal como que lamentablemente se ha tenido que hacer. Por licuación, por decisión de los casilleros del gasto, por lo que sea. ¿Y por qué? Y porque desde los 40, digamos, hay un bloqueo corporativo cuyo subsidio, te lo voy a poner en Tierra del Fuego, seguramente no soy bienvenido en Tierra del Fuego, pero no es que hable mal de la provincia en sí, sino que esa promoción es intocable para hacer industria de tergopor, cuando al lado tenés, además del turismo, prohibida la pesca del salmón. Mientras tanto Argentina importa salmón de Chile, por razones ecologistas. Entonces, hay un montón de desquicio irracional con la cual Argentina se podría desarrollar generando un importante ahorro fiscal. Pero eso de Tierra del Fuego lo pagamos los argentinos. ¿Cómo lo pagamos? Con un IVA de 21%. Claro. Ahora, tengo una pregunta, Ariel. ¿Qué otro sector puede ser, además de la energía, que ahora lo estamos viendo, generador de dólares para la Argentina? Hasta ahora siempre vimos que el único generador de dólares era la soja o el campo. Sí. ¿Es la energía otro, como para que no estemos siempre presos de que, viste, que los hilobolsas, los guardan, los especulan? ¿Y qué otro más crees que puede llegar a estar ahí? O por lo menos que sustituya algún tipo de importaciones como para equilibrar esa creación de dólares genuinos. Mirá, no creo que me he derechizado tanto, porque te iba a responder con que ningún sector en particular, sino todos. Bueno. En principio. Ahora, yendo industria, que siempre ponemos foco en industria, quiere decir muchas cosas industria. Sí. Hay más de 100 ramas industriales. ¿Okay? Hay pymes, hay grandes, hay industria que se ha especializado en ciertos productos y que ha logrado exportar con economías a escala, pero también con subsidios. Entonces, desde los 40 estamos con la industria naciente, subsidiándola. Llegó el momento de promover exportaciones. ¿Es tu punto? Sí, coincido. Pero dame resultados. O sea, promover industria, pero que sea exportadora, generadora de divisas. El dame resultados significa
que el Estado perciba algo aparte de eso? Dame resultados, a ver cuántas divisas generaste con tus exportaciones, por ejemplo. Pongamos el objetivo ese. El otro objetivo puede ser cuántos empleos generaste. Porque la desvirtuación de la política populista que se volvió tan ineficaz hace que hoy, digamos, estoy generalizando mal, pero digamos, algunas provincias, en lugar de pedir, vengan inversiones, ¿cuánto empleo generan? Que era en el pasado reciente, ¿sí? Sí. Pasó a decir, no quiero inversiones. Hablando mal y pronto, con planes sociales, vos tirame la ayuda, la transferencia discrecional, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional discrecionales, esta discusión que hubo con Milei, tirámelo, y yo lo uso como quiero, aumentando empleo público provincial y otorgando planes sociales. Pero ahí hay que volver, en eso hay que volver para atrás. Claro, pero pareciera que el problema es más que nada en la elección de nuestros gobernantes, más que en las decisiones que vayan a tomar después, porque uno termina votando figuras, caras, gritos o expresiones copadas, y después hay que ver si esa persona sabe gestionar o si está comprometida con la gestión o con el trabajo. Bueno, el Estado eficaz aparece cuando vos tenés una burocracia en el buen sentido de la palabra, no un militante, sino independiente del partido político que está gobernando en el momento. Por eso lo veo tan, digamos, negativo lo de Trump, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Ajá, interesante. Porque está haciendo caso obvio a la burocracia. Con la contradicción, yo también estoy en contra de la agenda woke y toda la desvirtuación que trajo. Pero al mismo tiempo, fíjate vos las consecuencias. Digo, para no ir a Argentina solamente, hay una onda mundial en esto. Ariel, quiero preconsultarte sobre... Bueno, y a mi tema hablamos. Sí, y nos quedan 10 minutos, estamos hablando con Ariel Korenberg. Dale. Ojalá que los podamos aprovechar lo más que se pueda, porque obviamente una voz más que interesante en su análisis. Ahora, argumentaba recién lo positivo que tendría la salida del cepo para el crecimiento. Claro. Ahora, ¿no tiene un impacto negativo en la salida de capitales conocidos popularmente como fuga de dólares? ¿No lo ves peligroso eso? Mira, una medida positiva que habla de pragmatismo de gobierno, en algún sentido, en otro sentido se puede criticar, otro tipo de pragmatismos, ha sido primero adoptar la banda cambiaria. Vos acordate que en la campaña electoral se hablaba de dolarización. Sí. Ese pragmatismo es realismo, porque es impuesto por el Fondo Monetario porque no había más remedio. Y por la visión de Caputo también, ¿no? Que no está tan cercana a esa idea más de Milei o Campo que mencionaba recién. Me parece más del lado del Fondo Monetario, que no termina de entender a Argentina, pero que esta puede salir bien, no digo nada, porque yo ya estoy curado de espanto y para lo bueno también me sorprende estos 3 días como cayó el dólar. ¿Es diferente a las anteriores, como se dice? Mi empatía, en principio, con algunas cosas de este gobierno no lo esperaba. La verdad no lo esperaba. Fíjate vos, o sea, se adopta flotación cambiaria acotada y entra en dólares. Al revés de tu inquietud. Pero el problema es si hay una turbulencia externa. Si hay una turbulencia externa, Argentina va a sufrir con bandas cambiarias, sin bandas cambiarias, con dolarización, sin dolarización, porque estamos muy frágiles en el sistema económico, en la medida que el Banco Central no tenga reservas, no por cuenta de capital, es decir, por un préstamo de fondos, sino genuinamente por 2 cosas. La fuente de la reserva del Banco Central, que permite amortiguar fluctuaciones de tipo de cambio, con fijo y sin fijo, ¿sí? Por eso, a pesar de lo que dicen alguna economía, Argentina necesita reservas. Es un país de tercer mundo que tiene que afrontar los ciclos internacionales que le golpean de lleno, por más que trate de aislarse. 2 fuentes. Uno, el superávit comercial, como siempre, el dólar, principalmente la soja, otros sectores que deberían generar dólares, el ahorro de divisas por el superávit energético, ¿ok? Pero también la fuente tiene que ser que los argentinos, en algún momento, confíen en su propio país y dejen de tener al dólar como reserva de valor, cosa que Argentina nunca se dio en los últimos 80 años. ¿Pero qué tiene que pasar para que uno deje de pensar en el dólar? Se deshace del dólar y entra, no sé, a hacer un plazo fijo. Digo, porque algo positivo, digamos. Si no hace plazo fijo. ¿Viste? Salió la noticia de que ahora los argentinos, porque se liberó el cepo para personas físicas, completamente. Sí.
para personas humanas. Para personas jurídicas se liberó bastante en dividendos de utilidades, que no es menor. Eso habilita también actividad económica e inversiones. No importa. Si no, la inversión que vos acabás de contar de Chubut no se da. Bueno, se creaban regímenes especiales como el RIGI, ¿no? El RIGI. Pero el RIGI no acciona con cepo. Vos le podés otorgar estabilidad fiscal, que es el RIGI, y beneficios, digamos, de baja de impuestos, que es el RIGI, pero no te van a entrar dólares si vos no podés sacar después. Después tenés que dar el incentivo para que saque menos dólares, pero tenés que dar el incentivo, que reinvierta en el país. Es más, hasta, digamos, esto es una herejía, hasta le podés exigir el requisito en el RIGI de que reinvierta. Digo, habría que ver. ¿No? Que no lo escuchen en el SEMA. Estos 600 millones de dólares que los argentinos ahora en 3 días, ¿no? Rápido, dolarizaron, están dentro del sistema financiero. Qué importante que es eso. O sea, por un lado, otra vez compraron dólares. Por otro, están dentro del sistema financiero, están en los bancos. ¿Pero por qué es importante? Importantísimo. Va a bajar la lechuga, el transporte, el bondi va a salir menos, mi sueldo va a subir. Sí. A ver, contame esa... Porque para que haya inversión tiene que haber ahorro. Y para que haya ahorro, qué bueno sería que el ahorro provenga de los propios argentinos. Y ese ahorro se manifiesta en más depósitos en el sistema financiero. En pesos sería mejor, pero bueno, es en dólares. Ahora, desde la salida de la convertibilidad hay una cláusula que ya a veces me deja pensando, pero digo, mirá qué positivo. ¿Sabés qué? ¿A quién le puedo prestar esos dólares? A los exportadores. Los exportadores. Pueden dar más prefinanciamiento de exportaciones, crédito comercial los bancos. Ahora hubo un aumento de crédito. Hay también crédito hipotecario, es otro tema. Acá lo importante es que se habilita el crédito a los exportadores. Ahora, ¿cómo financiás crédito a los exportadores? Que devuelven en dólares el crédito. Claro. La fuente de financiamiento son los depósitos de los argentinos. Claro. Eso es lo positivo. Estamos hablando con el Economer, nos quedan 5 minutos. Jerry, ¿tenés una pregunta? Si no, yo tengo una también que trato de ir un poco al hueso sobre la realidad. No, lo único, esto que decís de los créditos comerciales, y creo que también es un logro de este gobierno y de Javier Milei, que ha puesto el equilibrio fiscal como una cosa, aparentemente ya todos los espacios políticos ya casi ni discuten eso. Yo no me imagino a alguien haciendo campaña a futuro diciendo, bueno, vamos a emitir, vamos a otorgar plata, vamos a dar planes. Creo que es un valor. ¿Y qué importancia le das al equilibrio fiscal en función que el Estado deja de ser cliente de los bancos para que eso vaya al sector productivo? Y bueno, lo estás diciendo, lo que hacían el Estado para financiar sus necesidades. Cuando hablo de necesidades, son las necesidades inevitables y correctas que debe tener el Estado, pero un Estado que no tiene límites al poder y no hay control ni auditoría, es el Estado que tenemos. O sea, no todo gasto público, por una gran parte despilfarrado. Entonces, lo positivo es que deja de hacer crowding out, es decir, expulsar crédito para el sector privado. Y al mismo tiempo, estos incentivos de que los ahorristas argentinos vuelquen sus ahorros al sistema financiero, para que los bancos tengan recursos para poder prestar. Eso es lo que debería pasar, que el Estado se corra de ahí y no haya tampoco crédito dirigido a algunos privilegiados a través de planes bicentenarios, crédito del Fondo de Garantía Sustentable que nadie controló. Capitalismo de amigos, decimos. Claro. Ahora, quiero volver un poco a la economía real, digamos, Sí. No pienso en el comerciante, en la pyme. ¿Era necesaria tanta recesión, tanta parálisis de la actividad para poder, si se quiere, llegar al equilibrio fiscal? Y por otro lado, ¿no genera un daño que puede ser perjudicial justamente para lograr el crecimiento que no se da hace tantos años? Bueno, ahora la economía se está reactivando. A su manera, a una velocidad del 5% Sí, anual. con mucho peso del campo, ¿no? Y de energía, digamos, rubros más específicos. Sí, porque el consumo masivo, por ejemplo, sigue cayendo aún respecto al 24. Sí, entiendo. Mirá, cuando es así, yo pongo énfasis de dónde venimos. Bien. Entonces, 2023 tuvimos hiperinflación de vuelta en Argentina. Ningún país que pasó por hiperinflaciones la repite. Los elementos para decir que había hiperinflaciones, viene un seminario, Expo EFI, se llama, búsquenlo,
ahí voy a contar los detalles. Acortamiento de plazo, indexación de contrato, alquileres renovados a un mes, etcétera. Todos los elementos de hiperinflación más allá de las magnitudes. Como Alemania en 1923. La hiperinflación. Muy importante, sin haber perdido una guerra mundial. Creo que a veces no nos damos cuenta. De las hiperinflaciones, la alemana, incluso la venezolana más reciente, la de Zimbabue, y la de, mirá con qué países nos estamos comparando, ¿sí? Y la de América Latina en los 80 se salió con dos cosas. Recesión, lamentablemente a corto plazo, y apreciación de la moneda. ¿Por qué? Porque para estabilizar vos tenés que cortar la expectativa de inflación futura que te marca el dólar. Y para eso necesitas tipo de cambio fijo. Y todos adoptaron convertibilidad, con más o menos duración luego post. Creo que la recesión era inevitable. Lamentablemente tengo que decir, la discusión duró mucho. Sí, yo creo que estuvimos un año en recesión. Ahora, la recesión empezó a mediados de 2022, te cuento. Sí, que es cierto, el 23 fue un año de caída, sí. Bueno, Ariel, te queremos agradecer mucho por tu visita. Nos queda corta, ¿no? La entrevista, la situación que hay para seguir desarrollando temas. Ojalá que a lo largo del año podamos tenerte de vuelta acá, pero de por sí, muchas gracias por haber venido. Y bueno, no sé si querés adelantarnos algo. Hablabas de la Expo, así como cierre, digamos, obviamente. Bueno, organizada por la consultora Inbec, que es muy conocida. Hay una Expo que se llama Expo EFI, que 29 y 30 de abril voy a estar en alguno de los 2 días, no recuerdo ahora el día, fíjense en el programa, exponiendo un trabajo de investigación más académico que se llama así, para motivarlos, la hiperinflación de 2023 y el plan Milei. Bueno, muy bien, muy interesante entonces para agendar dentro de 10 días. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y bueno, de esta manera estamos dando cierre al nuevo programa de Nueva Opinión, al 6º programa de Nueva Opinión aquí en Más 107.5 Radio. Nos queda mucho para